Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de encuentros académicos organizados por la Comisión de Niñez y Adolescencia de Abogados del Fuero. En este caso, el número cuarto, donde se abarcará la temática niños y adolescentes y el derecho penal. Niñas, niños y adolescentes y el derecho penal. El fin de nuestros encuentros es difundir la figura del abogado del niño, como también compartir aprendizajes en cuanto a la defensa técnica y experiencias, inquietudes de la práctica. Tenemos el honor de ser parte de la Asociación de Abogados del Fuero, presidida por el doctor Nahuel Altieri, la doctora Patricia Trota, el doctor Facundo Castro, que en forma continua nos brinda capacitación a todos los colegas y en las distintas ramas del derecho. Pueden asociarse a nuestra asociación en forma gratuita y online. Se compartirá en el chat la página web de la asociación y luego nos pueden enviar un correo electrónico a nuestra dirección derechonnya@abogadosdelfuero.com.ar. Igualmente, los encuentros quedarán grabados en el canal de YouTube AFTE y bueno, se encuentra presente aquí la directora de nuestra comisión, la doctora Griselda Esquilato, y ahora le vamos a dar seguramente también el vice, el doctor Fabián de la Cruz, y le concedo la palabra a nuestra secretaria, la doctora Jorgelina Cejas, quien va a presentar a las disertantes del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este caso voy a presentar a la doctora Ana Paula Martorelli, que es abogada penalista y de familia, es profesora de educación inicial, magíster en educación para la primera infancia en la Facultad de Derecho UBA, con más de 15 años trabajando para la niñez en educación y políticas públicas, asesorando en espacios estatales, y privados, investigadora en Derecho Penal Juvenil y problemáticas familiares en contexto vulnerables. También va a estar con nosotros la doctora Marisa Miglieta, abogada del niño, mediadora prejudicial y privada, especializada en violencia familiar y de género. Acompaña a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad con un enfoque restaurador y humano. Así que, bueno, hoy van a estar hablando de los niños, niñas y adolescentes y el derecho penal. Las escuchamos. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Bueno, Paula, si querés, comienzo yo con el rol de abogado del niño, si te parece. ¿Se escucha Buenas bien? tardes, buenas tardes a todos, Marisa, sí, ¿cómo estás? Arranca tranquila. Lo único que adelanto para agregar como introducción, cuando hablamos del sistema penal, a veces nos choca un poquito lo penal con la parte de niñez. Pero bueno, nosotros en este encuentro lo que queremos establecer y lo que queremos marcar no es tanto la parte procesal penal, que después podemos contestar consultas, pueden ir preguntando, pueden ir colaborando, participando a medida que se va desarrollando la charla, pero sí desde un enfoque y qué considera, a ver qué consideramos nosotros desde el sistema penal cuando estamos frente a un niño, niña o adolescente, tanto desde el lugar de infractor, aquel niño que delinque, o desde el lugar de víctima. Entonces vamos a introducir un poco más desde el lado teórico, desde lo técnico, desde lo práctico y abordar un poco en general de qué estamos hablando y cuál es nuestra posición en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Tal cual. Hoy nos encontramos como dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo voy a hablar más el tema desde el lado de la víctima, del niño víctima, y Paula del niño victimario. Y así comenzamos diciendo cuál es el rol del abogado del niño. Principalmente y fundamentalmente es quien ejerce la asistencia técnica, individual y particular de ese niño. Esto está íntimamente relacionado con la tutela judicial efectiva. También es quien informa a ese niño sobre sus derechos, el derecho a participar o no, el derecho a ser escuchado, el derecho a decir o a permanecer en silencio si quiere no hablar, está en su derecho.
También nuestro rol es empoderarlo para garantizar su derecho al acceso a la justicia. Es asistirlo, es acompañarlo, es peticionar conforme a la voluntad del niño. Esa y muchas cosas más que hace el abogado del niño. Además, es importante, ¿por qué? Porque cuando uno hace la entrevista con ese niño, ahí puede ver cuáles son sus intereses y necesidades. Y a partir de ahí, el abogado es el puente entre ese niño y la justicia. Entonces lleva su decir, su voz al proceso. El abogado del niño es quien plantea los derechos sin importar la edad del niño. Y esto hay que aclararlo porque cuando hablamos de edad y grado de madurez suficiente, que bueno, tal vez ya lo sabemos, pero nada tiene que ver con el tema del patrocinio letrado. Cuando hablamos de grado y madurez suficiente, estamos hablando de un tema de capacidad. Y cuando hablamos de patrocinio letrado, estamos hablando de un derecho humano. Así que cualquiera sea la edad que tenga este niño, es persona y como tal tiene derecho a un abogado. Eso es más o menos digamos, lo que comprende nuestro rol en el acompañamiento a un niño, sea víctima o sea infractor, dentro de un proceso, ya sea judicial o administrativo. Y acá, cuando estamos hablando del sistema penal, se nos empiezan a mezclar un poquito las personas que interactúan en el sistema. Ya no es como en el proceso, como algún proceso civil o de familia, donde tenemos dos abogados, de una parte actora, una parte demandada. Acá empezamos a escuchar más personas involucradas dentro de este proceso penal. Y bueno, para poder arrancar un poco, muchos nos catalogan en línea general a veces los que defendemos y estamos desde el lado del sistema penal juvenil como garantistas, porque nuestro foco y nuestro interés supremo son que se cumplan todas las garantías y velamos y peleamos por eso en todo el proceso. Y muchas veces algunos pueden estar a favor o pueden estar en contra. Dentro de esta temática tenemos algunos puntos que queremos ir desarrollando. Bueno, como bien dijo Marisa, es el abogado del niño. ¿Qué pasa si aparece, no aparece y qué hace dentro de este proceso penal? Siempre, en general, desde los dos lugares, como desde el lado de la víctima o desde el victimario. Después algo que es muy importante, y es lo que a nosotros, el paradigma que nosotros tenemos dentro del sistema penal juvenil, por lo menos que muchos sostenemos, es la justicia restaurativa, que es el enfoque que nosotros le damos cuando estamos trabajando en el sistema penal juvenil, que lo recalco demasiadas veces porque es distinto al sistema penal del adulto. Si bien hay cosas que se sostienen en nuestra ley penal, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la tutela efectiva, pero dentro de este proceso hay características distintas cuando estamos en un proceso juvenil o en un proceso de un adulto. ¿Qué nos va a determinar esto? La edad mínima de responsabilidad penal para poder saber si lo enmarcamos dentro del proceso juvenil o dentro del proceso de adulto. Después, palabras horribles, pero que siempre están dentro de lo penal, que son las sanciones, las penas y los castigos, que de una u otra manera, como lo querramos decir, es lo que termina, es lo que se termina por la vía por la cual terminamos en llegar en algo de esto o no, viendo el caso en concreto en sí. Y por sobre todas las cosas, cada vez que hablamos del sistema penal juvenil, el puntapié o la discusión, y lo hemos visto durante todo este año 2025, y cada vez que hay un año electoral nuevo, la cuestión de la respuesta social. Surgen todos los reclamos y todas las cuestiones, y parece que ahí nos enteramos que hay niños que pueden delinquir, cuando hay un pedido desde la sociedad, un conflicto o hay una revolución social que pretende el castigo de estos niños que mayormente son adolescentes, por lo menos en nuestro país. Y, y bueno, no sé, Mari, si vos querés hablar un poco de qué se trata esto de cuando hablamos de la justicia restaurativa,
que para Sí, darte pie, en la justicia restaurativa hablamos tanto de víctima como de victimario, no tal importa cual. quién sea. Claro, la justicia restaurativa es otra forma de dar respuesta por el delito. Generalmente trabaja un facilitador y es un modo alternativo de solucionar los conflictos, en este caso en lo penal. También hay otras formas de solucionar conflictos, como es la mediación, como es el arbitraje, como es la conciliación. También está la justicia terapéutica, que tiene que ver, bueno, lo digo así medio rápido, la justicia terapéutica, que tiene que ver, se trabaja con la víctima, el victimario y la comunidad, y generalmente está relacionada con consumos problemáticos. Bueno, en Buenos Aires dieron una charla en la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo la jueza que habló, pero es muy interesante porque se trabaja con la emocionalidad, con la reflexión, ellos trabajan con el cedronar, entonces los invitan a, digamos, a concientizarse de hacer el programa para recuperarse y restaurar. Es una forma de restaurar también. Y la justicia restaurativa, volviendo ahora, eh, tiene que ver con hacer protagonistas tanto a la víctima como al victimario. Eso, y para eso hay que crear un espacio para que se sientan cómodos, para lograr la confianza, para que puedan ser protagonistas, ¿no? Conectar entre ellos a través de la empatía, y se empieza a trabajar, el facilitador empieza a trabajar o a intervenir con técnicas de análisis del conflicto, con factores de riesgo, con factores de protección. En ese caso se hace un trabajo singular, individual, con cada uno de los que intervienen y bueno, se ve cómo es su familia, cómo es todo su entorno, cómo es la escuela, dónde está el barrio, los amigos, cuáles son los recursos personales con los que cuentan cada uno. Empiezan a trabajar en forma individual como si fueran reuniones privadas y después, si se logra, hacen una reunión conjunta en donde se empieza a trabajar obviamente sobre la idea del daño. ¿Qué es el daño? Porque esto implica, el daño implica un conjunto de experiencias que son personales y que generalmente estos niños o adolescentes no los tienen, porque a lo mejor vienen con generaciones de familia delincuente. Entonces es importante el trabajo que hacen ellos y se trabaja justamente, cuando hablo de daño, por ejemplo, que no tienen ni idea qué es dañar a un otro, se trabaja, por ejemplo, a ver, ¿qué es el dolor? Bueno, a ver, si te agarras los dedos con una puerta del auto, por ejemplo, eso es dolor. Y así poder comprender eh, qué es lo que puede llegar a sentir el otro, que hay un otro dañado. Entonces ahí se empieza a trabajar con la responsabilidad individual, con los límites, con los derechos vulnerados y sobre el daño ocasionado. Y acá, como dice la Filmina, que restaurar no es reparar, porque reparar, te ponen una pena y ellos dicen ya la cumplí, ya está, ya cumplí. Y no es así. Esto, la justicia restaurativa tiene que ver con algo más allá. Tiene que ver con reconocer mi responsabilidad por el hecho que causó, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser que el otro exista o que no exista más porque ya se murió, en el caso de un homicidio. Entonces ahí se trabaja sobre una idea figurativa. Y bueno, como dije, se trabaja sobre la responsabilidad, del darse cuenta, y cuando la persona logra darse cuenta de que lastimó a otro, que perjudicó a otro, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Y se trabaja como que respetando a todos, te vas a respetar a vos también. Es una idea de unión, de comunidad, son herramientas que utiliza el facilitador para que la persona pueda ver lo que el facilitador quiere que vea para poder lograr esta restauración.
¿sí? Bueno, se hacen programas, trabajos. Justo en el año, bueno, esto lo quiero comentar, en el año 2023 vino un abogado, es Raúl Calvo Soler, que vino a Argentina, es de España, estuvo acá en Rosario, pero estuvo en varios lugares de la Argentina preparando equipos para justamente preparar facilitadores restaurativos para la justicia penal. Estuvo en Buenos Aires, en el norte, en Córdoba, en Santa Fe, no sé en qué otros lugares, preparando para trabajar con estas herramientas que son tan necesarias y útiles. Pero bueno, yo fui a Defensoría acá en Rosario, en Santa Fe, y nos dijeron, bueno, estamos en eso, bueno, todavía es como que no hay, digamos, una respuesta, pero estamos toda a disposición, hicimos la capacitación y es muy interesante, pero bueno, depende de el aporte y las ganas o los recursos que tengan para aplicarlos. Ya confío en que en algún momento nos convocarán. Y también contarles que justo, qué casualidad, este lunes yo soy mediadora y también hicieron una capacitación sobre herramientas del facilitador para mediación y otras prácticas restaurativas que las hizo Jan Smith, que es un centroamericano, y la Fundación Enclave, y el Centro de Capacitación de Resolución de Conflictos de acá de Rosario. Y trabajamos, los cuento esto porque es como otro extremo. Lo que yo estaba explicando recién, si bien la justicia restaurativa se aplica para cualquier ámbito, digamos, de educación, a gente muy humilde, como a gente con estudio, con contención familiar, con educación, justo este caso que nos tocó se llamaba Quemando Puentes, una reunión restaurativa, es un video que creo que está en YouTube. Trabajamos sobre eso porque era un grupo de 6 jóvenes que, bueno, en donde era, no me acuerdo en qué país, creo que era Pensilvania. Bueno, de broma, queman, incendian, bueno, intencionalmente un puente que era un patrimonio histórico. Y entonces, bueno, a partir de ahí, el facilitador los invita, porque esto es un proceso voluntario, los invita a participar y entonces empieza a trabajar individualmente, bueno, con cada uno de estos 6 chicos jóvenes y con su familia, haciendo reuniones privadas y, bueno, para tratar de lograr esa reunión conjunta, para tratar de restaurar lo que había sucedido, porque era un pueblo chico donde todos disfrutaban de ese puente que lo había hecho un arquitecto no sé en qué año, y donde iban a pasear, a pescar, y bueno, y lo incendiaron. Y bueno, lo bueno es que se lograron esas reuniones conjuntas y ellos no tenían, no podían comprender lo que habían hecho, porque lo hicieron como, bueno, como una broma de adolescentes, y recién cuando empezaron a ver el dolor de sus familiares, de sus seres queridos, la comunidad tan pequeña que por ahí estaba la maestra de alguno de ellos o gente conocida, y empezaron a trabajar esa empatía, a trabajar cómo impacta lo que hicieron en toda la comunidad y en sus seres más queridos. Estos chicos, bueno, le dieron la pena mínima, que fueron 18 días de prisión, y bueno, creo que se comprometieron a reparar el puente, pero lo bueno de esto es que la solución es que ellos ya es como que cuando estaban en las reuniones, es como que no se veían en el futuro, todos los proyectos que cada uno y meta individual que tenían, es como ante esta situación estaban abatidos, como diciendo ya no lo vamos a poder lograr. Y en este trabajo conjunto pudieron lograr, digamos, toda la comunidad los ayudó para que se vuelvan a insertar. Y ellos pudieron escribir cartas o decir y pedir perdón, pedir disculpas, y le agradecieron a toda la comunidad por ese apoyo
que recibieron. Y bueno, y después volvieron a su comunidad. Y eso es lo importante, ¿no? De estas prácticas restaurativas. Tiene que ver, Marisa, con esto que vos decís, que también la finalidad es la reinserción después de la sociedad, porque no tiene sentido poder eh, castigar, sancionar, poner una pena y que este adolescente, niño, niña, cumpla eso sin haber podido reflexionar o el darse cuenta del daño que produjo, pero que si del lado de la sociedad no se le está brindando un espacio para después poder reinsertarlo nuevamente, tampoco tendría sentido esta justicia restaurativa. Entonces es un enfoque global que trabaja de manera interdisciplinaria y que necesitamos de distintos agentes para poder llevar a cabo esto. No es únicamente del rol ni solo de la justicia, ni del defensor, ni del abogado del niño, ni de la fiscalía, sino que es todo desde la sociedad en su conjunto para poder trabajar todo esto que necesitamos para poder lograr que este proceso tenga, a pesar del daño que se haya producido, pueda tener un resultado dentro de lo posible, así sea sancionador, pero que luego pueda tener algo positivo en todo esto. Como Chicas, bien, Es un ¿puedo hacer, ganar-ganar. puedo hacer algún aporte a lo que están? Perdón, sí, buenas tardes, pero quiero hacer un aporte que me parece elemental en este abordaje que están haciendo, que tiene que ver con la posibilidad o la perspectiva de que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los primeros niveles de vida, el primer punto a tener en cuenta es la posibilidad que puede tener ese niño o esa niña de evaluar la criminalidad del acto. Y es eso lo que en algún punto va a terminar definiendo esta mirada desde lo restaurativo o desde el punto de vista del castigo. Esto de comprendía lo que estaba haciendo, fue inducido, sabía lo que hacía, quería lo que hacía. Esto en las miradas de los niveles más adultos o adolescentes se evalúa desde lo que es simplemente el dolo o la culpa en otro grado de capacidad progresiva. Pero me parece que el ejemplo que contó Marisa recién, digamos en connivencia con lo que estaba comentando Ana Paula, apunta a esto. La primer mirada o el primer foco de atención es si pudo o no comprender la criminalidad del acto. Quería marcar esto. Sí, Gracias. sí, sí, se trabaja para eso. Sí. cual, que dentro de todo este proceso lo que tratamos en todo este recorrido es poder darle este lugar a este niño, adolescente, que, a ver, comprendió o poder lograr nosotros proporcionar este espacio para ver si en algún momento el diálogo surge, puede poner su voz, puede expresar y puede interpretar y saber lo que hizo y que tiene determinada consecuencia. De nada sirve si no lo ponemos esto en palabras, castigar, poner una sanción. No tendría resultado. O sea, el resultado que tenemos cumple una sanción y una Reparadora pena. solamente Claro, y no no tiene nada. restauradora. Nos quedamos ahí, nos quedamos como a mitad de camino. Sí, queda conforme un sector, pero que quiere la pena. Pero después, en lo conceptual y en lo global, nos quedamos con protagonistas que están totalmente dispares y contrapuestos y están antagónicos en lo que cometieron. Entonces, si no analizamos y no individualizamos, y otro punto, que siempre que hablamos desde lo penal juvenil, tenemos que individualizar cada caso, porque no todo no todos son que han cometido un delito sin darse cuenta, otros tal vez sí, y ya lo comprendían desde antes. Entonces hay que analizar y poder ejecutar cada proceso individualizado y contextualizado en donde están. No lo podemos tomar abstraído y aplicar una ley para todos, porque si hacemos eso, no nos sirve. Y bueno, esta filmina continúa más o menos con todo lo que estábamos diciendo. Y otro punto, bueno, que es esto, Marisa, para que vos puedas trabajar y que sos la que más está Que me trabajando toca a desde mí. la práctica del niño o Claro. niña como víctima también.
Claro, por eso mi propuesta hoy es reflexionar sobre lo que pasa cuando un niño es víctima y cómo actúa la justicia y quién realmente escucha a ese niño, niña o adolescente. Por eso, lo que yo quiero es que miremos al proceso penal, yo los invito, digamos, a mirarlo para poder entender desde la mirada del niño y a partir de ahí enfocarnos, digamos, en por qué es sustancial garantizar sus derechos. Si nosotros empezamos a mirar desde otra óptica, desde otro ángulo, ahí tal vez nos demos cuenta. Bueno, ¿y cuándo un niño es víctima? Un niño o adolescente es víctima cuando ha sufrido un delito. Y esto se relaciona con, ¿se acuerdan que a unos encuentros atrás vimos el tema del niño, niña, adolescente víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, uno de los delitos puede ser justamente el tema de la violencia intrafamiliar, donde se pueden dar abusos sexuales, maltratos físicos, psicológicos. Hay otros delitos también, como la trata de personas, la explotación sexual, y esto tiene mucha importancia con el derecho penal, porque el fin del derecho penal es investigar, aplicar una pena, garantizar el orden y la justicia. ¿Se acuerdan en algún momento cuando estudiamos lo que era el delito, esa acción típica, antijurídica y culpable? Bueno, se dan todos estos requisitos, entonces apliquémosla. Pero ¿qué pasa? Después en la práctica es como que no vemos, se dieron todos los requisitos y después, voy a dar un ejemplo, cuando estamos con una víctima adolescente, generalmente nos mandan un acuerdo de probation en donde fue elaborado por el imputado y la fiscalía, y nos mandan eso y parece que fuera un contrato de adhesión, que el adolescente lo debe firmar y listo. Y entonces no lo estamos teniendo en cuenta. Primero porque no están en la misma condición, porque su autonomía de la voluntad está totalmente viciada, porque hay, digamos, hay todo tipo de violencia, extrema vulneración, está totalmente afectado. Entonces, por eso es necesario el rol del abogado del niño para que se puedan garantizar estos derechos, para que se pueda retrabajar, para que puedan tenerlo en cuenta. Después, si el niño o con su abogado piden cualquier cosa, y bueno, pero se trabajará. Por eso la importancia de trabajar en equipos, de estar juntos, de una justicia adaptada al niño y no que el niño se deba adaptar a la justicia, permitirle esa participación todas las veces que sea necesario y no establecer barreras, como muchas veces me toca pasar por eso, porque realmente hay gente en fiscalía que quiere, que colabora, que me dice, vos dale, vos presentá y después vemos, así aprendemos, nosotros aprendemos con vos. Y hay otros que nos dicen, no, por este caso no te voy a atender. Entonces, ¿dónde está la participación en cualquier etapa del proceso? Bueno, a ver qué más poder decir de acá de la víctima, ¿no? Que el abogado justamente, a pesar de esas barreras que se pueda llegar a encontrar, es el que va a seguir impulsando y siempre desde, digamos, desde el permiso y el respeto de ese niño. El único que me puede poner la barrera y decir hasta acá llegué es el niño y no la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la normativa para poder desafiar y ir derribando esas barreras. Bueno, y más allá de, ¿no? de todo lo que ocasiona un delito a un niño víctima, porque sabemos que eso afecta a su desarrollo, toda su emocionalidad, a su cuerpo físico, cognitivo, social. También trae aparejado problemas de salud mental. Bueno, justamente, ellos mismos me cuentan en las entrevistas muchas veces que tienen problemas de ansiedad, que no pueden dormir, o muestran dificultad en el aprendizaje, en el habla, en el rendimiento escolar. También, también muestran problemas de comportamiento, muchas cosas, en las relaciones,
también se ve porque dificulta formar relaciones saludables en el futuro. Es decir, las consecuencias del delito son muchas. Y por eso hablo de esa protección especial y de la necesidad de que cada uno, desde la labor que eligió, ponga su granito de arena y concientizar que que debemos trabajar con una mirada de infancia, con una mirada desde los ojos del niño, para que pueda equipararse a quien está del otro lado, en este caso en el imputado, y poder darle la protección necesaria que estos niños adolescentes requieren. Vamos a Bueno, volver igual en otro punto donde nos encontramos con la víctima, pero algo que dejo para pasar a otro tema es que no necesariamente acá estamos viendo a la víctima contra un imputado o un procesado que también es niño, niña y adolescente. A veces, en estos casos, sí, cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, el imputado es un adulto. Son muy pocos los casos estadísticamente donde se cruzan en el sistema penal juvenil tanto un victimario, niño, niña o adolescente, o una víctima de igual edad o menor edad. No, no es lo más común. Siempre lo que más vemos, los casos que más nos llegan estadísticamente es cuando la víctima sufre un delito y por un adulto, por un perpetrador adulto. Pero después vamos a ver en qué otro punto se nos cruza la víctima también dentro del proceso penal. bueno, pasa a la Y próxima. acá llegamos al punto de que este año estuvimos y todavía no se termina. Y creo que van a seguir los años y vamos a seguir debatiendo hasta que en algún momento podamos lograr que haya gente que pueda sentarse a debatir realmente esta cuestión que es la edad de la imputabilidad. En nuestro país, como todos saben, tenemos la edad punible desde los 16 a los 18 años, por debajo de los 16 no son punibles, pueden en algunos casos ser sometidos a diferentes procesos. Hay un proceso especial, perdón, que tenemos para aquellos que delinquen y tienen entre 16 y 18 años, que son los que comprenden la ley de minoridad, y la digo porque hasta en esto nosotros nos estamos quedando obsoletos, y es lo que reclamamos, el cambio de ley en la justicia penal. Tenemos una ley que data del año 1980, de lo cual todos sus artículos, si ustedes vuelven y pensamos un momento en el hecho histórico de 1980 que se forma esta ley, nos está quedando con un contexto proveniente de una dictadura, por lo cual hay muchos artículos que están muy desfasados a la realidad que hoy tenemos, al margen de que ya los años nos quedan y hoy tenemos una realidad sociocultural totalmente distinta. Pero esta ley, que es la que se pretende el cambio, no solo necesitamos que se cambie, que discuten las edades, que el foco no es poner en la edad si bajar o no la edad, porque eso no nos resuelven otro tipo de medidas que se puedan tomar. O sea, cada vez que hablamos de cambiar una ley a veces es muy sencillo porque es redactar un artículo de una u otra manera, pero el debatir, pensar y poder contextualizar que estamos hablando de niños, que ya ni siquiera estamos hablando de menores como en aquel entonces. No, no es una ley penal de minoridad. Necesitamos ya reformular desde el principio. Entonces acá es, ¿qué entendemos por cada concepto? Es lo que nos preguntamos. Nos preguntamos todos, todo el tiempo, ¿por qué? La franja, ¿por qué estamos discutiendo desde hace un montón de años la edad? Si bien hay muchos que dicen, bueno, en otros países la edad baja a los 12 años, en algunos países de Centroamérica baja a los 8, pensar en eso nos hace un poco de ruido, porque nosotros tenemos estadísticamente que no es menor y es importante y todos los pueden buscar. Hay una estadística que se hace en Argentina y que está, cualquiera que googlea puede entrar a la base general de datos, donde están todos los delitos cometidos por niños que están entre los 16 y los 18 años. Y acá tenemos que también poder considerar delitos graves de los no graves.
y los de extrema gravedad. Aquellos delitos que consideramos graves o de extrema gravedad que terminan en la muerte, en un homicidio, tienen entre un 1 y un 3% en todo el país, siendo la provincia de Buenos Aires uno de los que mayores niveles de estadística tiene, pero aún así la provincia de Buenos Aires es un 4%, por lo cual, si bajamos por este 1% que tiene el país, más o menos las estadísticas no las tenemos del 2024, tenemos hasta el 2023, pero si vamos a la estadística, ¿por qué seguimos cuestionando bajar la edad cuando en realidad no está ahí el problema? Y también otra de las cuestiones que cada vez que nos hacemos este planteo es porque en las noticias lo primero que vemos o nos acordamos recién ahí es porque hubo algún delito que cometió un chico de 17 años. Ahí es cuando empieza la sociedad este reclamo y esta protesta contra el Estado de por qué no bajan la edad, como si bajar la edad, con bajar la edad el Estado podría llegar a resolverlo. Y ahí otra cosa que siempre digo para que pensemos, el Estado se acuerda de que hay niños cuando hay un delito. En el mientras o en el antes no recordó que el país tiene también niños y que para poder llegar a esto necesitamos que la justicia actúe antes con otras medidas, que el Estado en realidad aparezca antes, porque si no, cuando llega la justicia penal, está llegando tarde a esta problemática de las infancias. Si llegamos al proceso penal es porque el Estado en algo falló, no en el 99,9% de los casos, pero en línea general, cuando llega el proceso penal, el Estado en algún punto falló, y falla en línea general, sin tener ni un partido ni otro, ni una ideología y demás. Si no, nos faltan políticas públicas de educación, de programas de familia, un montón de lugares de salud, un montón de espacios donde todavía no estamos siendo alcanzados globalmente para poder impedir que, ni aún así, sin que el Estado intervenga demasiado, tenemos mínimos porcentajes, ¿por qué nos estamos cuestionando todavía en nuestro país bajar la edad y peleamos a ver, sí, a los 12, a los 13? Porque, ¿qué pone esta franja? ¿Por qué estamos cuestionando la franja? Porque no es lo mismo también tratar contra la capacidad y la autonomía progresiva de un niño de 12 años que uno de 17 años y medio. Y acá la respuesta también tiene que ser distinta. No decimos que no tenga que haber respuesta, porque una respuesta tiene que haber por parte del Estado y por parte de la sociedad. No podemos pasarlo por alto, no estamos diciendo que no se haga nada, pero sí que esta respuesta pueda tener un tipo de calidad. Y hay un punto que, como ejemplo, que aparece mucho en el proceso penal juvenil, es qué pasa con estos chicos que cometieron un delito cuando tienen 16, 17 años y meses, y el proceso, como sabemos, como todo proceso de la justicia, no es inmediato, entonces el proceso se demora, la justicia tarda, los procesos son lentos y llega una condena o llega recién la ejecución de este proceso cuando este niño tiene, por ejemplo, acá como puse en un ejemplo, 17 años y 4 meses, por ejemplo. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo consideramos? Porque la justicia a veces, o el que es víctima de este delito, sea un adulto o quien fuese, está esperando, o el mismo Estado está esperando que cumpla los 18, como si cumpliese los 18 y va a ir al servicio penitenciario. Y acá tenemos que considerar que si el delito lo cometió siendo niño, y cuando llegamos a la finalidad del proceso, se tiene que respetar que ese delito lo cometió siendo niño. Y no podemos pasarlo a los 18 años recién cumplidos a un sistema penitenciario de adulto. Entonces, hay muchas cuestiones técnicas que estamos abiertos al que quiera preguntar, compartir algo, puede hacerlo, pero no queremos detenernos en esto que es bien penal y a lo mejor no compete tanto a nuestra comisión de niñez, pero sí cuestiones que son muy específicas cuando hablamos en estas franjas etarias. Entonces, y una respuesta frecuente es, bueno, como decía Marisa, una de las respuestas que muchas veces se da como medida de sanción es, bueno, la probation, la suspensión del juicio a prueba, todas terminologías bien del ámbito penal, pero necesitamos rescatar que todo proceso de la justicia penal tiene que ser oral,
tiene que tener un carácter educativo, tiene que ser útil, tiene que ser reservado en el ámbito de los chicos que están participando en este proceso. No necesitamos que, bueno, como acá digo, la ley de la justicia penal quedó obsoleta, tiene malas prácticas, tiene malos resultados si la aplicamos tal cual está, porque hoy estamos totalmente desfasados en los años de lo que esta ley se generó. Y una de las cosas que se suele utilizar mucho como medida en todo proceso penal juvenil es dar como respuesta el juicio abreviado. ¿Qué implica este juicio abreviado? En palabras simples, que pueda el fiscal que está interviniendo, conjuntamente con el abogado defensor, llegar a un acuerdo, con el abogado defensor de este niño, niña o adolescente, llegar a un acuerdo y en términos como criollos terminar haciendo que el niño pueda reconocer este delito para poder así obtener una condena más corta, sacar rápido el proceso, que no se demore todo este tiempo y llegar a un acuerdo. A veces este acuerdo puede ser la probation o un tiempo determinado que va a estar en un instituto de menores, pero no siempre es lo apropiado. Y yo lo pongo como un no grande, gigante para aplicar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el juicio abreviado es un acuerdo que se hace entre el fiscal y el defensor. Y no siempre se le da a este niño o adolescente, no se le da el espacio y la capacidad para que pueda comprender a lo que está siendo sometido, a tener que hacerse responsable de un delito que lo asume, porque total le están diciendo, bueno, si vos lo asumís, vas a tener menos pena, menos castigo, vas a salir más rápido, pero no le damos el tiempo de esta justicia restaurativa que teníamos al principio para que pueda el niño o adolescente optar por este sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces no está la capacidad suficiente, no tiene la madurez suficiente, el entendimiento para poder lograr y procesar este daño que generó a la sociedad, esto que cometió, y no es que lo hace porque elige y se pone de acuerdo. Muchas veces sí logran entenderlo, pero no, en línea general no es lo que sucede. Y comparto, y lo voy a leer un poquito parafraseado, porque queda después grabado. Esto es un rap que es anónimo, que a mí me pareció oportuno poder compartirlo porque es de un joven que está en un instituto detenido y al cual le hacen optar por el juicio abreviado. Entonces, él pone, qué horror, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, la prisa es ley. La justicia real, ¿dónde está? No se ve. Te ofrecen un trato, que es en lo que consiste este juicio abreviado. Es un atajo, una salida rápida, un acuerdo, pero es una condena rápida. Pero, pregunta, ¿dónde queda el derecho a la defensa al juicio justo? Entonces, se pregunta él, ¿aprobar la inocencia, romper el busto de esa acusación que te persigue y que queda en el historial, no solamente el historial eh, como reincidencias o como reiterancia de este niño infractor, sino que queda en el historial psíquico y emocional de la vida de este adolescente? Entonces, dice, donde un juicio abreviado es un camino sin retorno, porque opta por esto y no puede decidir, no puede asumir la culpa realmente entendiéndola desde el lugar del dolor, desde el lugar del daño que produce, sino que es una salida rápida. Después lo pueden seguir leyendo, pero bueno, lo que este adolescente transcribe en esto es realmente lo que vive por tener que aceptar estos juicios abreviados. Y esto es un claro ejemplo de lo que le sucede a un montón de adolescentes cuando se someten a esto, de tener que decirle, bueno, sí, dale, rápido, firma, es un acuerdo, llegamos a un acuerdo con el fiscal para que pueda esto salir rápido, para que tu condena no sea de tantos meses, para que sea más corta, pero el chico nunca entendió que firmó un papel sin que haya alguien que pueda acercarse y decirle, esto te conviene o esto no te conviene. ¿Qué tenemos en estos casos? El fracaso tutelar. ¿Qué pasa con estos niños infractores entre 16 y 18 años? Van a los institutos de menores, alojamientos, y estos tienen que ser lugares
que hoy quedaron también desproporcionadas, no son lugares acordes, no están... también cuando se debate estos proyectos de ley de bajar la edad de la imputabilidad, también una de las cuestiones que peleamos es, está bien, bajamos, cedemos a bajar 1 año, 2 años. ¿Eso nos va a dar resultado? No, porque no hay presupuesto para poder brindar lugares de acogimiento para estos niños y adolescentes que están con esta edad. ¿Por qué? Porque no pueden compartir un sistema penitenciario con adultos, no pueden compartir sistema penitenciario o sistemas de alojamiento donde haya niños que son punibles con los no punibles, no puede haber niñas y niños. Entonces hay también de fondo una cuestión de presupuesto estatal del cual no nos resuelve bajar la edad de la imputabilidad. Entonces, a veces cuando llegamos a estos puntos donde está el niño o el adolescente, está en un lugar, en una institución alojado, tenemos que tratar de buscar qué podemos sacar de jugoso de este tiempo, de este espacio. Entonces, ¿qué necesitamos exigir como abogados defensores y como abogados también del niño? Informes que puedan tener detalles de lo que están viviendo esos chicos ahí adentro, a ver si hay familiares, poder entender el contexto, porque muchas veces en estos institutos, que es lo que comúnmente sucede y en el vulgar la sociedad dice, bueno, ahí se potencian, están peor, consumen drogas, y muchas veces es una realidad, porque no es un lugar que está preparado. Si vimos, como un paréntesis muy cortito, si vimos toda la serie Adolescencia, vimos que el lugar donde está este niño que es acusado está muy, muy lejano de los lugares que nosotros tenemos en nuestro país. Desde el edificio, desde los equipos y desde la estructura edilicia, desde todo. No, nuestros lugares son, si vemos... si hemos visto El Marginal, si hemos visto series nuestras, son el claro reflejo de lo que sucede dentro y detrás de las rejas. No hay lugares donde estén apropiados para esta edad. Entonces, y además, otro punto que no todas las jurisdicciones tienen lugares de alojamiento. Y también esto, que los niños y adolescentes no pueden permanecer en comisaría, no pueden estar con los adultos. Y una de las grandes problemáticas es que no todas las provincias, no todas las jurisdicciones, no todo el sistema en nuestro país cuenta con un sistema organizado de justicia penal juvenil. A veces hay un juez penal, un fiscal que atiende asuntos de adultos y asuntos juveniles, entonces carecemos de la especificidad que necesita la justicia penal, porque no lo tenemos desde los jueces, desde los fiscales y tampoco desde los defensores, sean pagos o sean los defensores proporcionados por el Estado. Nos falta poder seguir especializándonos y capacitarnos en poder comprender en materia de niñez todo lo que esto requiere cuando estamos. ¿Por qué? Y acá era lo que Marisa te decía, que acá volvemos a la víctima, porque muchas veces llegamos a esta instancia donde el que cometió un delito se empieza a transformar en víctima de un sistema. Y volvemos al punto donde ya cometió un delito, pero también empieza a estar desde el lugar desde víctima, porque es víctima de todo un sistema que no acompaña y que no tiene como fin el restaurar. También tenemos otra diferencia que es para poder detenernos, aunque sea mínimamente, cuando tenemos desde víctima y niñas como víctimas, que son las menores en estadística. Es muy por debajo las niñas que tenemos que delinquen. Entonces, volviendo a hacer un repaso, Mari, no sé si querés Sí, rápidamente repasar qué cómo pasa es, cuando tenemos... cómo hacemos el abordaje, ¿sí? Desde mi lugar, que es la atención a la víctima. Bueno, generalmente a mí el caso me llega, yo estoy dentro de la lista de abogado del niño en un registro acá en Rosario. Cuando se produce la vulneración de un derecho, nos designan por sorteo de una terna. Entonces van preguntando primero al abogado que está en primer lugar si se le interesa y quiere aceptar el cargo, y si no,
van al segundo y así. Una vez entonces que me designan, yo voy, me interiorizo por el legajo, si me interesa, ¿no? El caso. Primero, bueno, voy a empezar desde el principio, una vez que viene la causa, ¿no? Y que se produce el develamiento, ahí se debe dar rápida intervención. Por eso la necesidad de concientizar y darse cuenta que el abogado, el patrocinio debe estar desde el primer inicio de la situación, desde la denuncia, ahí debe estar la intervención, porque es su derecho y porque es una garantía mínima del procedimiento. Entonces yo, como abogada, veo el legajo, veo la denuncia, los hechos, veo su contexto familiar, la singularidad de este niño o adolescente, y ahí, bueno, puedo aceptar o no aceptar intervenir, ¿no es cierto? Evitar fundamentalmente la revictimización, volviéndole a preguntar, si ya hablaron, ya está, es suficiente. Después, también acompañamiento, solicitar, por eso es importante la ayuda, actuar en equipos, porque pedir, generalmente Fiscalía les da una ayuda psicológica para asimilar todo este proceso, ya sea civil o penal, que les toca transitar. También es necesario ver su autonomía progresiva porque en base a eso uno hace la intervención. eh, También se evalúa el riesgo para, en base a eso, ver qué medidas se pueden tomar o solicitar, como la prohibición de acercamiento, la prohibición de contacto, cese de hostigamiento, custodia policial o ruedas policiales. Hay distintas medidas que se pueden adoptar de acuerdo también a los recursos con los que cuenta el lugar, ¿no? Tener en cuenta también para nuestros escritos las leyes aplicables y el deber de información a ese niño, niña o adolescente para que pueda elegir, usar protocolos de escucha, que hay muchos, no sé si acá los pusimos en los Power, pero bueno, uno puede elegir. Y tener en cuenta siempre que el niño o adolescente es el protagonista, que tiene derechos, que tiene garantías, tiene derecho a la igualdad, a la dignidad, a un trato justo, el derecho a ser oído, a su salud física, mental, emocional. Y bueno, y reiterar esto, el trabajo en equipo que es muy importante. Contactar enseguida, articular con los organismos de protección, con las defensorías, con los centros de asistencia a la víctima. Bueno, yo cuando termino mi intervención les ofrezco, digamos, herramientas a las que pueden acudir, contactos, en caso de que lo necesiten. Y bueno, entre ellas está el 911, la línea 137, que es en la opción 1, habla de la asistencia y el acompañamiento para las víctimas de violencia familiar y o sexual, y también les da asesoramiento a los niños. Y la línea 102, que habla de la atención a la niñez y ofrece asistencia y contención a los niños, niñas, adolescentes. Obviamente hay un montón, está el teléfono verde, uno puede recurrir a distintos lugares, instituciones físicas y pedir ayuda. Yo les digo siempre, porque por ahí están muy desganados y no creen en la justicia, entonces yo les digo que hay gente que trabaja bien y que sí les interesa, entonces como que les agradezco que se ocupen, que recurran a pedir ayuda y que también estas herramientas les sirven no solo para ellos, para que no vuelvan a pasar por situaciones que no necesariamente tiene que ser de abuso, sino puede ser una situación o familiar o en la escuela, o también que estas herramientas de ayuda les sirve para ayudar a otros, ¿sí? Bueno, después de esto podría contar, no sé si hay tiempo o decimos algo más respecto a cómo hago una intervención, eh, que es algo muy práctico y muy personal, pero bueno, estoy a disposición. Vamos bien de tiempo, no sé si están de acuerdo. No sé si querés compartir ahora o querés compartir después que llegamos a las penas
ver qué intervención haces vos, porque nosotras con Marisa trabajamos, si bien nos acoplamos y tenemos un mismo paradigma de trabajo, pero a la hora de poder trabajar y a la hora de la práctica nos encontramos desde un lugar enfrentado, no enfrentado porque pensemos distinto, No, sino porque el caso nos llega desde distintos lugares. pero nos Eh, une, sí, Tal cual. Yo llego cuando ya se cometió el delito y Marisa aparece igual. cuando requerimos la ayuda y la intervención desde un abogado del niño, desde un mediador que necesitamos que trabaje, así sea, para que pueda comprender y poder darnos las herramientas para ver y desentramar qué es lo que sucedió o para poder acompañar este proceso, así sea, por lo general, desde el lado ella de la víctima, que es donde más te recurren a la hora de trabajar. Y es lo que me toca, no sé. Por ahora Bueno, me pero toca eso. doy fe de que Marisa hace un trabajo muy a conciencia y muy a corazón, y está todo el tiempo buscando qué estrategia poder usar y busca, persigue, insiste, golpea todo lo que necesita, golpea las puertas para que le abran, para que le ayuden, para que busque, porque no los deja solos, no suelta la mano a estos niños adolescentes ya, porque realmente en estos procesos hablamos ya más o de una adolescencia temprana o estamos más con adolescentes. No estamos trabajando en un proceso penal con niños de menores de 16. Por ahí bajamos la franja a 14, pero de 14 para abajo no es lo que tenemos como recurrente. Entonces siempre estamos más relacionados con adolescentes que están ahí al borde de cumplir 18, que están entre los 16, o alguno como víctima, sí, más por debajo de la edad. Pero bueno, hay penas, porque la sociedad necesita una respuesta y el Estado tiene que dar una respuesta también, porque entendemos que no podemos dejar pasar por alto cuando hay un delito, cuando algo se cometió y va en contra de lo que nuestra ley establece. Pero ¿qué necesitamos nosotros desde pensar desde la justicia penal? Que estas penas, porque no es un castigo lo que le estamos otorgando a los niños, pero tenemos una ley que establece criterios y pautas para alguien que infringe una ley, pero nosotros necesitamos tomar estas penas como criterios de oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen que tener una lógica educativa, no tienen que ser represivas, que es lo que a veces la sociedad sale a reclamar cuando escucha, guay, este año que fue movido. Vuelvo porque en este año todos hemos escuchado, hemos visto causas donde han terminado mal y fueron cometidas por niños, pero no puede la sociedad pedir la represión como que eso va a solucionar todo. Esa pena no sirve, la pena represiva. Entonces necesitamos buscar un equilibrio entre esto que sanciona, pero que tiene un carácter desde el restaurar, desde lo educativo, tener que poder ver la capacidad de sensibilización tanto de la sociedad como del niño infractor y ver este grado de culpabilidad, cuánto o no logra comprender este niño. Por supuesto, tener en cuenta el grado de madurez, el razonamiento, que es muy distinto al de un adulto. No podemos nunca comparar que un mismo delito cometido por un adulto y cometido por un niño, niña o adolescente es igual. Los dos salieron a robar, pero los dos no tienen la misma capacidad, ni la misma autonomía, ni el mismo interés superior. O sea, estamos hablando de un mismo delito con dos personas que totalmente, así tenga 17 y tenga 21, ya el grado de madurez es distinto. Y a veces en edades no estamos tan lejos, pero el grado de madurez es distinto. Por eso es que lo tenemos que pensar desde el lado juvenil, desde el lado todavía de la infancia, de que este grado de madurez es muy distinto y no por eso podemos aplicar las mismas penas. Las medidas no privativas de libertad es la última instancia que se aplica en el proceso penal, siempre es lo último para poder aplicar.
primero tenemos que tener una reparación, tenemos que personalizar, tenemos que evaluar el monto de esta pena y evaluar si hay alguna otra opción para poder otorgarle a estos niños y adolescentes. Y ver, a veces, desde algún punto, cuando llega, como dije, que a veces la justicia, cuando llega la justicia penal, es porque la justicia siempre llega tarde, porque el Estado a veces no está, y ver que si de todo esto no puedo sacar algo positivo, que muchas veces vemos que estos niños y adolescentes que cometen un delito podemos obtener otras oportunidades, como por ejemplo acceso a ser evaluados si no hay alguna problemática de salud, alguna problemática mental, alguna problemática de adicción, ver cuando llegó a esta instancia el por qué y poder tener como oportunidad para estos niños poder darle este otro servicio para poder compensar esto que hace, por qué lo hace, qué está pasando. Y a veces es un poco positivo verlo de esta manera. Bueno, llegamos a esta instancia y bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, acá había una realidad que tenía que actuar la salud, tenía que actuar la salud mental, las adicciones, trabajar un montón o son víctimas, como dijimos en el otro encuentro que nos tocó también con Marisa, llegamos acá donde son víctimas de violencia intrafamiliar, entonces se viene perpetrando un abuso de poder y nos damos cuenta cuando se cometió un delito. Previo no habíamos evaluado todo esto. Y siempre pensar en medidas morigeratorias, que toda esta pena pueda ser lo más apacible posible dentro de este sistema. Porque acá, donde se convierte el victimario en víctima, también hay un riesgo. Hay un riesgo de vida, depende del lugar donde los ponemos, depende a qué los sometemos, porque si la pena es represiva, indudablemente no va a haber una reinserción social y tampoco va a salir y va a decir, bueno, listo, no, porque como estuve detenido en un lugar de tránsito, en una institución de menores, listo, no cometo nunca más porque aprendí. No, al contrario, lo potencia. Si no podemos tener un equilibrio en estas penas como una medida que pueda haber una sanción, pero desde un lado que me ponga un equilibrio, no logramos nada. Y que nos preguntamos qué delitos cometen los niños, niñas y adolescentes. ¿Cometen todos los mismos delitos? ¿Son exactamente iguales que los adultos? Tenemos algo que es muy común y sí, estadísticamente hay un hilo que conduce a todo esto, que los niños cometen delito conforme a su edad. Si pensamos en una noticia periodística, en una noticia que haya salido en los medios, nunca o es muy bajo el tener un niño o niña o adolescente que salga a robar. Siempre lo tenemos en banda, en poblada, que son los agravantes que nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Penal, que son los que llevan a que estos niños cometan delitos con la inmadurez infantil que tienen, porque no salen solos a cometer un delito, siempre están complotados con otros, o son dos, o son tres, o son más, pero nunca hay uno. O la estadística es muy baja, capaz que alguno justo hoy conectado o que después escucha y dice, no, sí, yo conozco de uno que salió a matar. Bueno, pero en la estadística, ese uno en el país es ínfima en estadística. Entonces, por eso digo, los delitos de extrema gravedad, que los tomamos como estos que terminan en un homicidio, son muy bajos y están realmente estadísticamente probados de que es bajo. Entonces, volvemos a repensar que los niños cometen delitos desde su grado de inmadurez y no salen a cometerlo solo como tal vez un adulto que sale solo, agarra un arma de fuego, un arma de lo que sea y salió solo a matar, sino que el niño busca de un par y por eso a veces vemos uno de 18, uno de 14, uno de 15, se nos entran a mezclar las franjas etarias y ahí decimos, bueno, pero había uno mayor de edad, había uno menor de edad. Bueno, no, pero pensemos, si hacemos un repaso, por lo menos
Cuestiones que hayan salido en los medios, que siempre son los que salen, los más comunes, nunca están solos. Siempre el delito tiene esa impronta de infantilidad a la hora de cometerlo. Y esto es para repasar, pero es algo que a veces, muchas veces no lo tenemos tan en claro, la diferencia que tenemos en el proceso penal cuando tenemos al tutor y al abogado del niño, niña y adolescente. No es lo mismo, no es el mismo rol, no es la misma figura, porque su interacción con este victimario, con este que cometió un delito, es distinta, porque el tutor o el defensor va a perseguir un interés social y del Estado, inclusive salvando que sea un defensor privado, particular, que asume esa defensa, pero siempre va a depender y va a defender este interés social y del Estado, porque el delito es al orden público o a la vida privada, pero bueno, está persiguiendo un interés. En cambio, cuando solicitamos e interviene un abogado del niño, niña y adolescente, ahí aparece una particularidad que es propia del rol, que es defender el interés individual de los derechos de este niño y por sobre todo las garantías que en todo este proceso tenemos. Porque muchas veces y por lo general no podemos tampoco ser ingenuos y no puedo decir que los niños y adolescentes no cometen delitos, pero en nuestro lugar de defensor, tanto sea de parte, sea defensor oficial o defensor particular, nuestro rol siempre es que se cumpla ante un delito las garantías, por sobre todas las cosas, independientemente del hecho. Nosotros no juzgamos el hecho que pasó, hacemos cumplir estas garantías, porque si no, siempre somos mal vistos aquellos que hacemos derecho penal. Ustedes defienden a los que roban, a los que matan, a los que... todo. A veces el delito se cometió, pero nuestro rol es también que se cumplan estas garantías en este proceso. No estamos diciendo siempre que no existió el delito. Entonces, es importante ver en nuestro lugar como Comisión de Niñez, volver a resaltar que el abogado del niño representa y va a garantizar los intereses individuales de cada uno de ellos. Y esta es una frase que, como algunos me conocen, a mí me gusta utilizar frases y cosas para ilustrar y después dejar abierto para lo que quieran compartir o preguntar. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Neil Christie, que es sobre los límites del dolor, que habla, es noruego, lo aclaré ahí en la filmina que es noruego. ¿Por qué? Porque las realidades de los países son todas distintas y brevemente, si nos vamos a países que están en otro nivel o son primer mundo o están muy lejos de nuestras realidades, a veces las cuestiones son muy diferentes a lo que nosotros vivimos en la diaria acá en Argentina o en Latinoamérica. Pero él hace un análisis de los límites del dolor, porque las penas las considera siempre como castigos, como este reclamo a una respuesta social que la sociedad le exige al Estado, y el Estado lo que aplica es un límite, una pena, pero a través del castigo. Y cuando podemos comprender y dar vuelta a este concepto de castigo y analizar, aparecen un montón de paradigmas nuevos. Y una frase que la parafraseo, pero que él utiliza, es que todo delito de niño, niña y adolescente son torpes intentos de decir algo. Cada vez que estamos ante un delito cometido por niños, es un intento de decir algo. ¿Y qué hace la sociedad? Responder con torpes cucharadas de dolor. O sea que la sociedad ante un delito cometido por un niño también responde de una manera torpe, haciendo referencia a esto de que los niños no salen solos, cometen delitos que son propios a veces no del delito que comete un delito que roba porque es niño o roba a otro niño, sino que la mecánica del hecho lo hace desde un grado de inmadurez adulta. Eso es lo que diferencia. Y la sociedad responde de una manera
torpe porque lo único que quiere es el castigo, sin evaluar, porque pretende en resarcir ese daño de la misma manera que a lo mejor ese niño también cometió el delito. Y para darte lugar a vos, Mari, de que puedas hablar y compartir lo que quieras, muchas veces nos cuestionamos y replanteamos y como parte de sociedad nos cuestionamos siempre y los chicos cometen delitos y el Estado no hace nada. Y cuando el adulto comete un delito, la sociedad no reclama de la misma manera. No sale a la calle a golpear, a patear, a reclamar penas, a reclamar que el Estado esté presente. Ni nos enteramos. Pero hay un delito cometido por un adolescente, salen todos los medios, sale la sociedad desahuciada a pretender un reclamo y no estamos en igualdades. Siempre creo que esto es también el ejemplo de que es la estadística mínima. Como no estamos acostumbrados a que todos los días en el país se cometan delitos por niños, niñas y adolescentes, y sí por adultos, reclamamos cuando nos enteramos de algo que no es habitual. Y acá les dejamos, pero para que ustedes tengan, mientras podemos dar lugar a preguntas, algunas bibliografía que nos pareció importante, pero que es sumamente necesaria, tanto para trabajar desde el lugar de niñez como desde el ámbito penal. Conocer las reglas de Beijing, que son todas las reglas que establecen todo el mecanismo y el proceso penal, en tanto las penas, los castigos, todo el procedimiento, todo el proceso. La observación 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que viene a modificar la observación 10, que es la que nos viene a hacer énfasis en todo lo que es los delitos penales y el proceso penal. El Comité de los Derechos del Niño, tanto como la Convención, que tienen que ser nuestra herramienta que la tenemos que casi saber como el himno. La ley que hasta ahora no ha sido derogada, la ley de penal de minoridad. Después tenemos personas que trabajan mucho en el tema, como muchos ya que están en este ámbito, conocerán a la doctora Mari Belov, que es una de las, tanto con Martiniano, van mucho por el camino y nos sirven mucho a nosotros que estamos interesados en el derecho penal juvenil, abordan todas estas temáticas y nos dan muchas herramientas y hay un montón de libros y cosas interesantes para leer. Y hay muchos fallos importantes que nos ayudan a analizar estos procesos penales, que es del juez Moravito, que es un juez de Catamarca, penal juvenil. ¿Por qué lo resaltamos? Porque no tenemos en todos lados jueces penales juveniles que tengan un enfoque restaurativo. Después podemos acceder a la página de la Procuración de la Nación, donde están todas las estadísticas de estas que yo les menciono, y también hay herramientas para poder acceder tanto a la ayuda como a la intervención o al qué hacer frente a estos casos. Y dos libros que, bueno, el último es el que yo les mencioné recién, porque para mí es un libro muy, muy rico para poder entender la sociología, porque yo creo que estos delitos de niños, niñas y adolescentes tienen un constructo sociocultural, no vienen así solitos colgados ahí de la rama y cae un delito, sino que hay toda una construcción y es un libro que a mí me gusta mucho. Después otro libro para poder entender, que es del cerebro adolescente, poder comprender qué pasa por estos niños, niñas y adolescentes que delinquen o que llegan a estas instancias. Así que esto se lo dejamos como para poder compartir y aquellos que quieran poder seguir profundizando un poco más en el tema. De mi parte, agradecer como siempre a la comisión que nos da este espacio, a la asociación que nos da el lugar para poder aportar un poquito de todo lo que sabemos y de la práctica y de lo que no sabemos nos ayuda a seguir estudiando, investigando, analizando y nos compromete con la defensa de los niños. Y Marisa, te dejo a vos que puedas continuar. Bueno, Sí, como para dar el cierre, ¿te parece? Lo que vos quieras. Una conclusión, si les parece, o salvo sí, que... Bárbara. Hola Marisa, sí, Sí. nosotros ya de tiempo estamos bien, pero si querés dar el cierre y después, bueno, ver Marce si tiene algún comentario o algo para dejar también de la charla que dieron las expositoras. Te Bien. escuchamos, Marisa, ¿sí? Eh,
Yo no quiero meter Bueno, presión, no quiero meter presión, pero quiero sí, decir que entre hay los varios comentarios, participantes está la doctora básicamente todos Patricia Trota, coinciden en así la que, importancia. ¿se me escucha? Está Escuchamos hablando y nos diste Marce. toda la presión, Griselda. Así Griselda, que dijiste esperamos que no ibas a alguna palabra, estar, que no ibas a Buenísimo, estar. buenísimo. Vamos. te Quiero, queremos escucharla. no, simplemente decir que tenemos el honor de que la doctora Patricia Trota esté presente entre los participantes. Ella es una de las miembros fundadoras de la Asociación Abogados del Fuero y nos hace un acompañamiento muy intenso, incluso desde dentro del Colegio de Abogados de Capital Federal. Así que le agradecemos enormemente la presencia y acompañarnos en esta lucha diaria donde seguimos peleando por ganar espacios, ¿no? Un poco también para darle la palabra a Marce, yo no sé si creo, o iba a decir algo Marisa, o ya iba a hablar Marce, pero sí no quiero pasar por alto esta idea fuerza. Recuerdo que la doctora Mari Beloff en una charla hablaba de la falta que tenemos hoy en día de tribunales especializados en el fuero penal juvenil. Al día de hoy se siguen llevando a cabo procesos penales de estos grupos etarios en los mismos lugares en los que se aplican castigos y se cursan todos los expedientes de la misma manera que los adultos, se comparten esos espacios. Entonces, no tenemos tribunales especializados, no tenemos una interdisciplina activa, no solo en el fuero penal, sino también en cualquiera de las demás áreas en las que hablamos en manera permanente, ¿no es cierto? O sea, hablamos de la interdisciplina y en los hospitales se sigue dando medicación a los jóvenes en las mismas dosis que a un adulto, en las escuelas todavía no hay una bajada de línea fuerte. Fíjense la cantidad de casos de bullying que se han visto al día de hoy en patios de la escuela y tenemos autoridades que siguen mirando de costado porque creen que les excede, porque la responsabilidad es de los padres de esos chicos. No, no, las autoridades de los espacios educativos también son responsables de lo que pasa dentro de las instalaciones. No es que un chico le pegó al otro y entonces le cabe la responsabilidad de los progenitores. O sea, todavía no hay un nivel de conciencia del grado de responsabilidad de las autoridades, incluso en los ámbitos hospitalarios. Un director de un hospital es penalmente responsable cuando se hace una criminalización de la medicalización hacia un adolescente de manera indebida. Pero bueno, hay mucho para trabajar, falta más presencia nuestra en todos los espacios. Y bueno, no quería dejar de esto, ¿no? De agradecer a la doctora que si está ahí quiere decir unas palabras antes de que Marce haga la lectura de cierre, más que bienvenida. Bueno, no, solo cerrando diciendo justamente reforzar todo lo que ustedes están aportando, que la niñez y la infancia es una prioridad y que tenemos que tener el foco ahí, que la protección de los derechos de todo niño, niña y adolescente no es solo una cuestión penal, que también tiene que ver con la ética, con lo social, con el aporte de cada uno, con el compromiso, por eso es un cambio de paradigma. Y el desafío es justamente requerir un sistema de justicia que escuche a estos niños, ya sea víctima, victimario, que repare y que pueda transformar. Y que ningún niño, niña, adolescente transite un proceso solo o silenciado. Por eso, hacer hincapié en la importancia de la participación y del rol que tiene el abogado del niño. Y esto lo escuché por ahí, lo voy a volver a decir, que el abogado del niño no es un lujo, sino que es un derecho humano que toda persona tiene que tener. Nada más, gracias. Gracias, Paula, por ser mi compañera. Antes de pasarle a Marcela Peralta, quería invitarlos al quinto encuentro que va a ser el último, que van a abordar los temas de salud mental y aspecto en materia de consumo, patrimonio y sucesiones. Así que los esperamos y, bueno, te paso, Marce. Sí, bueno, como decía, palabras de agradecimiento, los comentarios y después coincidencias en esto de la ausencia de la prevención que nos llaman a los abogados del niño cuando ya está todo incendiado. Y bueno, entonces, qué importante la actuación del abogado del niño en todos los sectores y en prevenir.
en prevenir y acompañar y trabajar en equipo. Así que bueno, casi todos los colegas coincidieron en esos comentarios, la accesibilidad de la justicia, la garantía del debido proceso, el lenguaje adecuado, y cada caso en particular, ¿no es cierto?, tomarlo no en lo general. Así que bueno, muchas gracias Ana Paula, muchas gracias Marisa, muchas gracias a los directivos, muchas gracias a la asociación y los esperamos en el próximo encuentro. Un gran abrazo para todos. Antes de cerrar, yo no sé si la Ya, doctora Patricia Trota quiere decir algunas palabras de cierre, la invitamos. sí. No sé si tiene el audio habilitado para poder hablar. ¿La tenemos? No sé si la tenemos por ahí. Está silenciada, pero bueno. ¿Está silenciada? ¿Hay manera de comunicarse? A ver. No sé si hay que ver si puede habilitar el micrófono. Porque a veces uno se conecta desde los teléfonos y es difícil conectarse. Si no, No, a ver si la tenemos. no, ella Bueno, sí, lo puede habilitar, pero no sé si está. A ver. ¿lo puede habilitar? Sí, no debe estar porque si no hubiera escrito en el chat igual. Ah, ok. Bueno, antes de cerrar, quiero agradecer la excelente disertación de las colegas. Fue digamos, súper abarcativo y orientativo. Por supuesto que todos los encuentros quedan grabados, con lo cual van a tener acceso a las filminas a través de las grabaciones. Saben que tienen abiertas las puertas de la asociación, no tienen más que entrar a la página web, se asocian, después envían el correo electrónico a derechonnya@abogadosdelfuero.org.ar. Sí les pedimos que cuando hacen eso nos informen el número de socio, ¿sí? En esa respuesta que nos brindan. Son más que bienvenidos, digamos, la posibilidad de asociarse es en forma gratuita, online, y siempre apostamos a que exista una participación activa de todos los integrantes en la difusión de las actividades, o si tienen alguna propuesta para traernos, o si quieren abordar algún tema y quieren el espacio para disertar, todo es más que bienvenido. Este camino lo estamos llevando adelante todos juntos, estamos luchando, ustedes lo verán con todas las cosas que difundimos de los lugares en los que hablamos, las personas con las que nos reunimos, el proyecto de ley que presentamos. El cambio se hace haciendo, valga la redundancia, no podemos quedarnos en la queja de brazos cruzados esperando que otros hagan. Por eso nosotros, desde la asociación, hacemos y somos un equipo que empujamos hacia adelante. Y sabemos que las puertas que se pueden llegar a abrir no solamente van a repercutir para nosotros como miembros de la asociación, las actividades que llevamos a cabo es en beneficio de todos los colegas interesados en la temática. Así que muchas gracias, que tengan buen cierre de jornada y los esperamos en el quinto encuentro.